Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos para ti qué es la información financiera y dónde se sustenta. Quédate hasta el final y déjanos tus comentarios. Empezamos. Información financiera. Concepto NIF A1. El párrafo 4 de la NIF A1, Estructura de las normas de información financiera, dice: la información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. La información financiera es consecuencia principalmente de las necesidades del usuario en general, quien a su vez depende significativamente de la naturaleza de las actividades y de las decisiones con las que se relaciona con la entidad. El objetivo de la información financiera es proporcionar información útil que permita la toma de decisiones por parte de una amplia gama de usuarios, tanto internos como externos, interesados en la entidad económica. Esta información debe de ser confiable. Por esta característica, el usuario acepta y utiliza la información para tomar decisiones. También debe de ser relevante. La información debe ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la emplean. Asimismo, debe ayudarles a elaborar predicciones sobre las consecuencias de acontecimientos pasados en la confirmación o modificación de expectativas. También debe de ser comprensible. La información debe de ser clara y fácilmente entendible para los usuarios. Las personas que reciben la información financiera se denominan usuarios de la información. El tipo de información que un usuario determinado necesita depende de los tipos de decisiones que debe de tomar. Por ejemplo, los gerentes necesitan información detallada sobre los costos diarios de operación, a fin de controlar las operaciones de un negocio y colocar precios de venta razonables. Los usuarios externos, por otra parte, generalmente necesitan información resumida en relación con los recursos disponibles y la información sobre los resultados de la operación durante el año anterior para utilizarla en la toma de decisiones, el cálculo de los impuestos o tomar decisiones regulatorias. Ciclo financiero para la generación de la información. Informar acerca de los recursos económicos de una empresa y los derechos sobre los efectos de las transacciones y acontecimientos que cambien esos recursos. Por ejemplo, cuando se vende a crédito un producto terminado, se origina un ciclo económico, en virtud de que esa cuenta por cobrar, ya sea cliente, documentos por cobrar, al cobrarse produce un recurso en efectivo o en bienes. En nuestro país, la obligación de que las empresas lleven contabilidad tiene su marco regulatorio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción 3, que se cita textualmente: es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por lo tanto, todas las personas morales o físicas necesitan llevar un control de sus ingresos. El Código del Comercio, en su capítulo 3 de la contabilidad mercantil, artículo 33 al 46, en donde se mencionan cómo se debe de llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado, el cual podrá llevarse mediante instrumentos, recursos y sistemas de registro y procedimientos que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer las siguientes necesidades. Debe de permitir identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios. De las operaciones individuales se debe de llegar a identificar operaciones acumulativas que den origen a los saldos finales de periodos convencionales, ya sean al día, al mes, bimestral, trimestral o de manera anual. También debe de permitir la elaboración de estados que incluyan información. Asimismo, enmarca la forma en la que se debe de controlar la información y los libros. Recordemos que los libros oficiales en un ente económico son el libro de diario, el libro de mayor, el libro de actas y el libro de socios.
¿Qué información debe de respaldar la empresa y qué manera? La ley del impuesto sobre la renta, dependiendo qué tipo de ente económico sea, ya sea persona física o persona moral con fines de lucro o sin fines de lucro. Las personas morales con fines de lucro en el artículo 76, fracción 1, que dice llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar los registros en la misma. Las personas morales sin fines de lucro en el artículo 86, fracción 1, que dice llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento de esa ley, y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones. Para las personas físicas en el artículo 110, fracción 2, que dice llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Y el artículo 112, fracción 3, que dice registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación los ingresos, egresos, inversiones o deducciones del ejercicio correspondiente. El Código Fiscal de la Federación en el artículo 28 que menciona las reglas que deben de cumplir la contabilidad de los entes económicos, y el reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 33, que indica los documentos e información que integra la contabilidad. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el fundamento legal que da origen a la necesidad de controlar a quienes con título y cédula profesional ejercen la contaduría pública. El artículo citado establece, entre otras disposiciones, que a ninguna persona se le impedirá practicar la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, siempre y cuando sean lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá frenarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernamental. Asimismo, la ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para ser desempeñadas, condiciones para obtenerlo y autoridades que le puedan expedir. El Código de Comercio proporciona la normativa a la que deben apegarse todos los comerciantes en la relación con su contabilidad, ya que menciona que están obligados a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado, pudiéndose llevar mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procedimientos que sean mejor para ellos, satisfaciendo los siguientes requisitos como mínimo. Número 1. Identificar las operaciones individuales y sus características, además de poder comprobar dichas operaciones con los documentos originales. 2. Seguir el rastro de las operaciones individuales a las acumulaciones. 3. Preparar estados que incluyan la información financiera del negocio. Y por último, incluir sistemas de control y verificación internos que ayuden a impedir la omisión del registro de operaciones para correcciones del registro contable y de las cifras que resulten. Dicho lo anterior, el Código de Comercio también pide que el sistema de registro que se lleve en libro mayor deberá estar encuadernado, empastado y foliado, y en caso de personas morales, también los libros de actas. Estos registros deben de ser llevados en idioma español, aunque el comerciante sea extranjero. Se deben conservar por lo menos 10 años los comprobantes originales de las operaciones para que puedan relacionarse con dichas operaciones y con su registro. Ley General de Sociedades Mercantiles. Para considerar una sociedad con personalidad jurídica propia debe estar registrada en el Registro Público de Comercio. La Ley General de Sociedades Mercantiles está a cargo de la regulación de las sociedades mercantiles y en el artículo 43 obliga a presentar información financiera semestralmente y debe contener lo siguiente: principales políticas y criterios contables que se aplicaron durante el ejercicio para la preparación de sus estados financieros, un estado que señale situación financiera de la entidad, un estado financiero que muestre los resultados de operación debidamente explicados, un estado que señale los principales cambios en la situación financiera, y las notas a los estados financieros que informen completamente de rubros, compartidas.
El Código Fiscal de la Federación menciona en el artículo 28 que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad deberán de seguir los lineamientos que marca el reglamento de este código, que los sistemas y registros contables deberán llevarse mediante instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convengan a las características particulares de la actividad de cada contribuyente, satisfaciendo como mínimo los requisitos que permitan identificar cada operación, acto o actividad y sus características. Identificar las inversiones realizadas relacionadas con la documentación comprobatoria. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas. Formular estados de posición financiera. Relacionar estos estados con las cuentas de cada operación. Asegurar el registro total de las operaciones, actos o actividades, asentándolos correctamente y verificándolas mediante los sistemas de control. Identificar las contribuciones que se deben pagar o devolver. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales. Lo anterior es sin perjuicio de llevar una doble contabilidad. Por el contrario, el Código Fiscal es muy explícito al respecto, pues además señala la necesidad de contar con comprobantes y registros electrónicos. Además establece que la contabilidad se debe de llevar en el domicilio en donde se encuentra la empresa o en lugares distintos siempre y cuando se cumplan con los requisitos señalados en el reglamento de este código, y que los asientos contables deberán ser analíticos. También señala que los contribuyentes pueden llevar su contabilidad combinando los sistemas de registros, ya sean manuales, mecanizados o electrónicos. Ley del impuesto sobre la renta. La Ley del impuesto sobre la renta, en el capítulo 8 de las obligaciones de las personas morales con fines lucrativos, del título 2, disposiciones generales de las personas morales, en su artículo 86 expresa que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes: llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar los registros de la misma. Ley del impuesto al valor agregado. El capítulo 7 de la Ley del IVA, en su artículo 32, señala que los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes: llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Si te ha gustado este video, por favor no olvides suscribirte, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales y con tus amigos. Esto nos ayuda a crear más contenido para ti.